¿Qué onda, banda? Me estoy muriendo de sueño. Vamos a hacer esto rápido y sin dolor. Gracias por estar aquí. Lecturas para tropear. La llamada de Cthulhu. El relato del inspector Legras. Parte 4. El relato del inspector Legras. Parte 4. En tiempos remotos, hombres elegidos habían hablado en sueños con los primigenios sepultados. Pero un día algo sucedió. La gran ciudad pétrea de Relie, con sus tumbas y monolitos, se hundió bajo las aguas, y las aguas profundas, llenas del misterio primigenio que ni los pensamientos pueden atravesar, habían cortado aquella comunicación espectral. Pero el recuerdo nunca moriría. Y los sumos sacerdotes afirman que la ciudad se alzará de nuevo cuando las estrellas estén en posesión. Entonces saldrán de la tierra los negros espíritus que en ella habitan, enmohecidos y tenebrosos, cargados de rumores siniestros, obtenidos en cavernas, situadas bajo el mismo fondo del mar. Pero el viejo Castro prefería no hablar demasiado acerca de ellos. Se calló de repente, y no hubo persuasión o sutileza alguna capaz de sacarle una sola palabra más al respecto. Curiosamente, tampoco quiso hablar acerca del tamaño de los primigenios. Del culto, dijo que, según pensaba, su núcleo yacía en medio de las arenas intransitables del desierto de Arabia, donde Irem, la ciudad de los pilares, sueña oculta e indemne. La secta no estaba aliada a los cultos europeos de brujería, y resultaba prácticamente desconocido más allá de sus propios integrantes. Ningún libro había siquiera insinuado la existencia de éste, aunque los chinos imperecederos afirmaron que el Necronomicon del árabe loco Abdul al-Hazarret contenía ciertos dobles significados que los iniciados podían interpretar a su antojo, especialmente el tan discutido pareado que decía que no está muerto lo que puede yacer eternamente. Y con los cebos extraños, aún la muerte puede morir. Legras, profundamente impresionado y no menos perplejo, había intentado informarse en vano acerca de las afiliaciones históricas del culto. Aparentemente, Castro había dicho la verdad cuando afirmó que éste era completamente secreto. Las autoridades de la Universidad de Tulane no pudieron arrojar luz alguna acerca de la estatuilla o la secta, y en aquel preciso momento el inspector había llegado hasta las máximas autoridades del país para encontrarse únicamente con el relato de Groenlandia que había contado el profesor Webb. El interés febril que el relato de Legras despertó durante la reunión, corroborado por la propia estatuilla, quedó reflejado en la correspondencia subsiguiente de los asistentes. Aunque los comentarios que aparecieron en las publicaciones oficiales de la sociedad fueron más bien escasos. La precaución es la principal inquietud en aquellos acostumbrados a enfrentarse en ocasiones con charlatanes e impostores. Legras prestó la estatuilla durante algún tiempo al profesor Webb, pero le fue devuelta al fallecer este último, y permanece hoy en su poder, tal y como he podido comprobar desde hace no mucho. Es un objeto auténticamente terrible e inequívocamente parecido al que el joven Wilcox esculpiera en sueños. No me extraña que mi tío se entusiasmase con el relato del escultor, pues qué idea no le llegarían a la cabeza, tras lo que Legras había aprendido del culto, si escuchase a un joven sensible decir no sólo que había soñado con la estatuilla y los jeroglíficos exactos de la imagen hallada en los pantanos en la tablilla de Groenlandia,
sino que en sueños le habían llegado al menos 3 de las precisas palabras que componían la fórmula pronunciada tanto por los diabólicos esquimales como por los mestizos de Luisiana. El inicio inmediato por parte del profesor Angell de una investigación con la mayor minuciosidad resultó eminentemente natural, aunque yo personalmente sospechaba que el joven Wilcox había oído del culto de alguna forma, y que había inventado una serie de sueños para enfatizar aquel misterio y prolongarlo a expensas de mi tío. No cabía duda de que las descripciones de sueños y los recortes recopilados por el profesor venían a corroborar los hechos, pero la racionalidad de mi mente y la extravagancia de todo este tema me llevaron a adoptar lo que a mi juicio eran las conclusiones más sensatas. De ese modo, tras estudiar detenidamente una vez más el manuscrito y correlacionar las notas teosóficas y antropológicas acerca del culto con el relato de Legras, viajé hasta la residencia del escultor en Providence, para echarle la reprimenda que me parecía apropiada por haber embaucado de manera tan atrevida a un hombre educado y de edad. Wilcox aún vivía en la soledad en el edificio Fleur de Lis de Thomas Street, una horrible imitación victoriana de la arquitectura bretona del siglo XVII, que ostentaba una fachada de estuco entre preciosas casas coloniales, que ocupaba la antigua colina a la sombra de la más hermosa torre georgiana de toda América. Lo encontré trabajando en su estudio, y hube de admitir que el genio del escultor era profundo y auténtico, nada más ver las obras que allí había repetidas. Creo que con el tiempo será recordado como uno de los grandes artistas de lo decadente, porque había ya cristalizado en arcilla y algún día reflejaría en el mármol pesadillas y fantasías que solo Arthur Machen evoca en su prosa, y Clark Ashton Smith plasma en su verso y pintura. Moreno, delicado y de un descuidado aspecto, se volvió lánguidamente al llamar yo a la puerta, y me preguntó qué quería sin siquiera levantarse. Manifestó cierto interés cuando le dije quién era, pues mi tío había despertado su curiosidad al investigar sus sueños, pero nunca le había explicado la razón del estudio. No amplié su conocimiento acerca del asunto, pero busqué con cierta sutileza la forma de poder sacarle algo. En poco tiempo pude convencerme de su sinceridad, pues hablaba acerca de sus sueños de una forma que a nadie podía engañar. Estos sueños y los residuos de estos habían dejado en su subconsciente una profunda influencia en su arte, obscura, decadente, cosa que confirmó al mostrarme su morbosa estatua, cuyo contorno casi me hizo estremecer con la potencia de su siniestro poder evocativo. Wilcox no pudo recordar haber visto el original de esa figura, salvo en su propio bajorrelieve, pero el perfil lo había moldeado inconscientemente sus propias manos. Se trataba sin duda de la gigantesca figura sobre la que había desvariado en su delirio. También quedó claro, sin meditar mucho tiempo, que realmente no sabía nada de un culto secreto, salvo por lo que se hubiera dejado caer en sus charlas con mi tío. Una vez más me esforcé en imaginar cómo habría podido éste llegar a hacer un experimento de tan extrañas sensaciones. Hablaba de sus sueños de una extraña y poética forma, haciéndome ver con terrible intensidad la húmeda ciudad ciclópea de piedra verdosa y cubierta de fango, cuya geometría, comentó curiosamente, era completamente errónea, y consiguiendo que pudiese escuchar con pavorosa expectación la incesante y cuasi mental llamada de las profundidades Cthulhu Fhtagn, Cthulhu Fhtagn. Estas palabras formaban parte de aquel terrible ritual que hablaba de la vigilia onírica del difunto. Cthulhu, bajo su bóveda pétrea de relieve, me sentí profundamente estremecido a pesar de mis creencias racionales. Estoy seguro de que Wilcox había oído hablar del culto de alguna manera, pero lo había olvidado en medio del montón de sus no menos extrañas lecturas e imaginaciones.
Más tarde, y en virtud de su predisposición a impresionarse, había hallado una expresión subconsciente de aquello en sus propios sueños, en el bajorrelieve y en la terrible estatua que tenía entonces entre mis manos. El engaño al que había sometido a mi tío era, por lo tanto, uno inocente e involuntario. El joven tenía un carácter algo amanerado y antipático a la vez, por el que no podía sentir simpatía, pero me vi obligado a reconocer tanto su genio como su honestidad. Me despedí de él amistosamente, deseándole todo el éxito que su genio prometía. El asunto de la secta aún continuaba fascinándome, hasta el punto de imaginar que alcanzaría la fama personal por mis investigaciones acerca de su origen y conexión. Visité a Legras en Nueva Orleans y charlé tanto con él como con otras personas acerca de aquella vieja redada. Vi la terrorífica efigie e incluso hice preguntas a aquellos prisioneros mestizos que aún seguían con vida. Por desgracia, el viejo Castro llevaba muerto varios años. Aunque no se tratase más que de una confirmación detallada de lo que mi tío había escrito en sus notas, lo que entonces estaba, comprobé personalmente, de manera tan gráfica, consiguió estimularme de nuevo, ya que estaba seguro de andar tras la pista de una religión auténtica, antiquísima y absolutamente secreta, cuyo descubrimiento haría de mí un antropólogo de renombre. Mi actitud, como desearía que continuara siendo, aún era por aquel entonces una de absoluto materialismo. De modo que descarté, con una perversidad inexplicable, las coincidencias existentes entre las notas relativas a sueños y los extraños recortes recopilados por el profesor Ángel. Algo que empecé a sospechar, y que me temo, ahora sé a ciencia cierta, es que la mente y la muerte de mi tío distó muchísimo de ser natural. Este se derrumbó en un angosto y empinado callejón que ascendía desde unos viejos muelles infestados de mestizos extranjeros, tras un descuidado empellón propinado por un marino negro. No puedo olvidar la sangre mezclada y la querencia marinera de los sectarios de Luisiana. Y no me sorprendería enterarme en algún momento de la existencia de ciertos métodos secretos de asesinato, tan antiguos como los ritos y creencias esotéricos. Legras y sus hombres no han sufrido daño alguno, pero en Noruega ha muerto cierto marinero que fue testigo de cosas extraordinarias. ¿Habrían llegado las pesquisas de mi tío a oídos siniestros tras obtener la información del joven escultor? Creo que el profesor Ángel murió porque sabía demasiado. Que yo desaparezca igual está aún por verse, porque ahora yo sé mucho. Listo, con eso lo dejamos por hoy. Bueno, terminamos ya con la parte del relato del inspector Legras. Maldito insomnio, está muy jodido andar así por la vida. ¿No les ha pasado que se despiertan en medio de la noche y empiezan a hacer cuentas y empiezan a pensar en planes y empiezan a idear 15,000 cosas y por más que tratan no se pueden dormir? Y al otro día hay que pararse a estudiar o a trabajar o a lo que sea. Es horrible, está jodido, pero bueno. Hasta aquí lo dejamos por hoy. Gracias por venir a Lecturas para Trepear. Estamos escuchando música de Carlos Arellano. Lo que se escuchó durante la lectura fue el manual de instrucciones y estos son los cronopios para guitarra. Y bueno, nada, por ahora le dejamos aquí y nos vemos en la siguiente parte, que sería la tercera lectura de la llamada de Cthulhu de H.P. Lovecraft. ¡Chao! Tengo sueño.
Tengo que estudiar. Bye.